Se dice que en una ocasión estaba un joyero en su negocio, distraído viendo el ambiente en el centro, y en eso mira que se aproxima una niña pequeña a su negocio y la ve entrar. No sin antes, primero ve que pone su naricita pegada en el mostrador, se queda viendo en algo que le llamó mucho la atención. Inmediatamente se mete al negocio y el joyero nomás la ve que corre, ¿no? Y se le queda viendo después a un collar. Y pues el joyero, pues, un cliente, tiene que atenderlo, va, ¿no? Y le dice a la niña, ¿qué pasó? ¿Qué te puedo servir? Quiero que me dé ese collar. ¿Lo quieres? Sí. Lo saca, lo pone en su mostrador. Y la niña saca un morralito o un pañuelo con dinero. Dice, aquí está. Ok. Dice, vamos a ver. Y ya ve sus moneditas y todo, ¿no? Perfecto. Lo agarra el joyero, agarra el collar y lo pone en una cajita, lo envuelve para regalo. Dice, ¿para quién es? Dice, es para mi hermana. Ah, para tu hermana, ¿por qué? Dice, es que ella desde que murió mi mamá y mi papá, pues se ha encargado de nosotros todo el tiempo. Y no tiene tiempo para ella, no dedica nada para ella, siempre todo para nosotros. Y quisiera gratificarle con algo a mi hermanita. Bueno, dice, pues tenlo, aquí está. Y lo toma la niña y estaba bien contenta. Al día siguiente viene la hermana, bien apresurada con el joyero y molesta, enojada. Y dice, ¿es usted el dueño de este negocio? Sí, soy yo. Dice, mire, mi hermanita me entregó esto ayer. Dice, es un collar muy, muy hermoso, pero muy costoso. ¿Cuánto le costó este collar a usted? ¿Cuánto vale? Dice, ¿sabe qué? Discúlpeme, dice, pero entre mi cliente y yo hay una privacidad inviolable. No le puedo decir cuánto. Dice, pero es que este collar es muy valioso, es muy costoso. No puede ser posible. Y le dice el joyar, mire, yo lo único que le puedo decir es de que su hermanita dio el costo de este collar. Porque ella dio todo lo que tenía. Y eso es lo más valioso. Déjenme decirles, hermanos, que la bondad de quien realmente ama no tiene límites para gestos de ternura. No tiene límites para gestos de bondad, para mostrar un amor intenso, para mostrar un amor genuino, un amor verdadero. Con un amor así, hermanos, Dios nos ha amado a cada uno de nosotros. Realmente Dios, hermanos, en su bondad no tiene límites para con nosotros. Que Dios nos ama tal y cual somos, hermanos. Dios nos ama profundamente. Y si nuestro Dios nos muestra, hermanos, cuán grande e inmenso es su amor, un amor eternamente y desmedido, es para que nosotros nos volvamos a Él, pero no una forma definitiva. Para que siempre seamos fieles a ese amor tan maravilloso que nuestro Dios nos muestra mediante su amado Hijo Jesucristo. Sin embargo, el hombre, para poder ser merecedor de todo ese amor eterno y desmedido, hermanos, tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo para poderse merecer todo ese amor. Y esto lo vemos precisamente en Oseas, en el capítulo 14. Oseas capítulo 14, del versículo del 1 en adelante, hablándole nuestro Dios a un pueblo que había caído en pecado. Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, porque has tropezado, porque has caído a causa de tu iniquidad.
Tomad con vosotros palabras y volveos al Señor. Decidle, quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente, para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. Asiria no nos salvará, no montaremos a caballo y nunca más diremos, Dios nuestro, a la obra de nuestras manos, pues en ti el huérfano haya misericordia. Yo sanaré su apostasía, los amaré con pura gracia, dice nuestro Dios. Y dice en esta versión, los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. Seré como rocío para Israel, florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como los cedros del Líbano. Brotarán sus renuevos y será su resplandor como el del olivo, y su fragancia como la de los cedros del Líbano. Los que moran en su sombra cultivarán de nuevo el trigo y florecerán como la vid. Su fama será como la del vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo yo que ver con los ídolos? Yo respondo y te cuido. Yo soy como un frondoso cipre, de mí procede tu fruto. Quien es sabio que entienda estas cosas, quien es prudente que las comprenda. Porque rectos son los caminos del Señor, y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Démonos cuenta, hermanos, el pueblo de Israel había pecado, había caído en transgresión, había caído hasta lo más ruin, lo más bajo, había perdido su sentido de espiritualidad o su valor de espiritual, había perdido su valor moral, su valor ético, su valor social, todo lo había perdido. Ante las demás naciones, hermanos, Israel simple y sencillamente no era nada, no tenían ningún valor. Sin embargo, nuestro Dios, a pesar de verlo en esa situación, a pesar de haber sido un acérrimo enemigo de nuestro Dios por su propio pecado, Dios ruega, Dios le suplica a Israel: vuélvete, oh Jehová, vuélvete, oh Israel, a mí, vuélvete a mí, regresa a mí. Con cuántas palabras de ternura, con cuántas palabras de amor. Esto me recuerda como nosotros con nuestros hijos, ¿no, hermano? Y cuando ya los vemos sufriendo por su propia necedad, por su propio pecado, o como a veces cuando en la casa, que una vez regresé yo llorando porque me habían pegado, me dice mi madre: tú que te vuelves a dejar, yo que te voy a pegar a ti. No, pues ya me tuve que defender, serme peleonero después. Pero a veces uno en su inexperiencia, o como decía nuestro hermano, a veces por los problemas de la vida, no sabe uno tratar a nuestros hijos, a veces que se caen y nos da coraje y los levantamos a regañadientes: fíjate por dónde caminas, eres un inepto, eres esto, eres lo otro. Ofendemos a nuestros hijos cuando están en el suelo y llorando. Sin embargo, nuestro Dios no es así, hermanos. Nuestro Dios ve que hemos caído, que hemos tropezado y que estamos sufriendo, y Él nos extiende la mano para levantarnos. Realmente todos nosotros, aún hasta el más ateo, aún hasta el más incrédulo, dentro de su agonía, dentro de su dolor, dentro de su interior, apela a la misericordia de nuestro Dios en algún momento de su vida. Todos, porque todos nosotros, hermanos, buscamos ese amor eterno y desmedido de nuestro Dios, de ser amados de pura gracia, una gracia infinita, una gracia hermosa, una gracia santa.
ese amor bondadoso de nuestro Dios. Pero de acuerdo a las Escrituras, hermanos, para obtener el amor desmedido de nuestro Dios, ¿qué tuvo que hacer el pueblo de Israel? En primer lugar, tuvo que volverse a nuestro Dios. En Oseas, precisamente en el capítulo 14, versículo 1, dice: vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, porque has tropezado a causa de tu iniquidad. Volverse a Dios, hermanos, no solamente implica el hecho de invocar su nombre, no solamente implica el hecho de buscar su presencia, sino más aún implica el hecho de enfocar toda nuestra atención a quien realmente merece toda nuestra atención, a quien realmente merece toda nuestra honra y toda nuestra gloria, y quien más aún la merece, hermanos, y lo que más aún merece nuestro Dios es toda nuestra sumisión, todo nuestro respeto reverente a nuestro Dios. Y no solamente por unos cuantos minutos, no solamente por unas cuantas horas, no solamente por un solo día, sino por toda, hermanos, toda una eternidad, por toda nuestra existencia. Dios merece todo nuestro respeto, toda nuestra admiración, toda nuestra devoción, por todo ese amor que ha depositado en todos nosotros. El pueblo de Israel, hermanos, para poder volverse a nuestro Dios y reencontrarse de nuevo con todo ese amor de nuestro Dios, pues mire lo que le dice. Mire lo que le dice nuestro Dios. Él ya sabía lo que iba a pasar en el corazón del pueblo de Israel. Él ya sabía que a causa de su transgresión, a causa de su pecado, iban a sufrir. Y que a través de ese sufrimiento, a través de ese dolor, ellos iban a reconocer que en ninguno otro hay salvación más que solamente en nuestro Dios. Solamente estando en las manos de nuestro Dios ellos podían alcanzar salvación. Por eso dice: Asiria no nos salvará, ni aunque confiemos en las fuerzas de sus caballos, ni aunque confiemos en las fuerzas de sus jinetes, ni aunque confiemos en todo su ejército. Esto no nos va a producir nuevamente confianza. Ya no confiaremos más en esto. Ya no confiaremos más en vanidades, ni aún en nuestras propias obras a las que le hemos dicho a nuestros dioses. Jamás volveremos a hacer esto. Dios estaba anticipando un hecho que iba a suceder aún cuando ellos todavía no lo miraban. Ni siquiera aún cuando ellos todavía, démonos cuenta del poder de nuestro Dios, no lo habían considerado. Qué grande y maravilloso es nuestro Dios, hermanos. Él podía ver en un futuro la situación y lo que iba a pasar. Es por eso que nuestro Dios dice: yo lo sanaré. Como dice en el versículo 4, yo sanaré su apostasía, los amaré con pura gracia, los amaré generosamente, los amaré eternamente, y no solamente eternamente, sino desmedidamente. Como muchas veces hemos dicho nosotros, ¿cómo pretendemos, cómo deseamos ser amados, hermano? Mi hermana, ¿cómo desea usted ser amada por su esposo? Reciba todas las atenciones, que la valoren en su casa, que la respeten, que le bendigan constantemente, que le muestren su amor. Usted desea eso. También nosotros como esposos deseamos eso. Es lo que Dios también espera entonces de su pueblo. Como un esposo era para Israel. Y sin embargo, démonos cuenta lo que dice el Señor. Después de sanar su apostasía, dice: seré como rocío para Israel. El rocío de la mañana, hermano, es esa frescura, es esa humedad que surge ya sea de los ríos o de las montañas, que desciende hacia los valles, y es agua pura, limpia, es pura bendición para la tierra, porque gracias a ese rocío florece la hierba. Es decir, está hablando de la vida, hermanos, de la vida en sí.
de la bendición de nuestro Dios. Florecerá, dice, como un lirio, como un hermoso rosal, como una hermosa flor. Y se extenderá sus raíces como los cedros del Líbano, es decir, y serán tan fuertes, tan poderosos que jamás caerán. Brotarán sus renuevos y será su esplendor como el del olivo y su fragancia como la de los cedros del Líbano. No sé si usted ha entrado en un bosque, el olor del pino es hermosísimo. Es un olor hermoso, créalo. Y usted se deleita con ese olor, un olor fresco, agradable. Démonos cuenta de cómo Dios desea que sea el olor de uno, hermanos, para con Dios, un olor agradable, una fragancia agradable. Toda la bendición que Dios iba a desbordar en su pueblo iba a producir todo eso para nuestro Dios. Si realmente el pueblo de Israel deseaba verdaderamente adorar a nuestro Dios y darle frutos agradables a nuestro Dios, tenían que ser sanados, tenían que ser limpios de toda apostasía, de todo pecado, tenían que ser nuevamente restaurados para la honra y gloria de nuestro Dios. No sin antes ellos tenían que reconocer su culpa, su pecado, y tenían que volver a confiar en la misericordia de nuestro Dios. Pues solamente así, hermanos, nuestro Dios no solamente está dispuesto a perdonar todos sus pecados, sino también está dispuesto a amar de pura gracia, amar eternamente, generosamente, desmedidamente. Un amor maravilloso, el amor de nuestro Dios. Mas si realmente, hermanos, el pueblo de Israel deseaba mantener dentro de todo este amor desmedido, tenía que permanecer fielmente en los mandamientos de nuestro Dios. Tenía que ser sabio y entendido en la palabra de nuestro Dios. Tenían que regresar nuevamente al conocimiento de nuestro Dios para poder llevar a cabo lo que ellos tenían que hacer. Es por eso que termina el versículo 9 diciendo: ¿quién es sabio que entienda estas cosas? ¿Quién es prudente que las comprenda? Porque rectos son los caminos del Señor y los justos andarán por ellos. Vivirán de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, vivirán de acuerdo a la sabiduría de nuestro Dios, vivirán de acuerdo al temor de nuestro Dios, vivirán de acuerdo al amor profundo de nuestro Dios. ¿Y sabe qué, hermanos? Con ese amor desmedido, con ese amor de pura gracia con el cual Dios amó a su pueblo, con ese mismo amor también nos amó a todos nosotros. ¿Qué es lo que dice Romanos, hermanos? Romanos capítulo 5. Romanos 5. Y en el versículo versículo 8, Romanos 5, versículo 8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo que aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo ahora sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Precisamente nuestro Dios allá en Oseas capítulo 14 está hablando de una reconciliación. Y aquí ahora se aplica a nosotros, hermanos, de que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún enemigos. ¿Cuál era la condición de Israel en aquel tiempo? ¿Acaso no había caído en transgresión? ¿Acaso no había caído en pecado? ¿Acaso no se había convertido en enemigo de Dios? Por supuesto que sí. Mas sin embargo, estando Israel en esas condiciones y situación, Dios le mostraba su amor, Dios le suplicaba y le rogaba, le decía: vuelve a tu Dios, vuelve a tu Señor, vuélvete a mí.
Y hoy en día, hermanos, gran parte de la humanidad, mucha gente está sufriendo por causa de su pecado. Está sufriendo por causa de su rebeldía, por causa de su obstinación. Y a veces la gente, cuando está bien económicamente o familiarmente, por decir así, no ve tanta necesidad de buscar a nuestro Dios. Pero cuando empiezan a ser golpeados por la vida, empiezan a darse cuenta de que realmente las cosas no están bien. Y después dicen, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué debo hacer? Y es cuando se presenta la oportunidad para buscar a nuestro Dios. Y es por eso que así como nuestro Dios le llamaba a su pueblo en aquel tiempo, vuélvete a mí, Israel. Así hoy a la humanidad Dios sigue llamando, hermanos, mediante nuestro Señor Jesucristo. Dice en Mateo capítulo 11, versículo 28 en adelante. Mateo 11, versículo 28 en adelante. Dice el Señor, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, todos los que estáis trabajados, venid a mí, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Démonos cuenta lo que está diciendo aquí el Señor. Todos aquellos que están siendo oprimidos por el pecado, todos aquellos que están siendo atribulados por las injusticias de la vida, aún por las injusticias propias, todos aquellos que están sufriendo, padeciendo por causa de su propia maldad, vengan a mí. El Señor no rechaza al pecador, ama al pecador, aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y Él desea compartir todas de sus ricas bendiciones. Él desea compartir todo de su amor. Nuestro Dios hasta hoy en día sigue llamando a la humanidad mediante nuestro Señor Jesucristo. El llamado que hace nuestro Dios mediante Él no solamente implica buscarle solamente para recibir un bien. También implica, hermanos, el ir a Él con plena convicción de que realmente creemos en Él. Solamente si nosotros realmente queremos llegar ante nuestro Dios, o si queremos acercarnos a nuestro Dios, el único medio es nuestro Señor Jesucristo. Así como el pueblo de Israel entendió que en ningún otro hay salvación más que nuestro Dios, así también hoy la humanidad debe entender que no hay otro nombre dado o bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 4, versículo 12. No hay otro. No hay quien nos pueda reconciliar con nuestro Dios. No hay quien nos pueda acercar a nuestro Dios. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14, versículo 6. Solamente a través del Señor, hermanos, podemos acercarnos. Es por eso que Él es el autor y consumador de la fe. Es por eso que el escritor a los Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12, 2. Él es el que puede hacer criar en nuestra vida, en nuestro ser, esa fe que necesitamos para poder acercarnos a nuestro Dios. Es por eso que Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Israel en el tiempo del profeta Oseas, hermanos, ellos tuvieron que reconocer su culpa delante de nuestro Dios. Tuvieron que arrepentirse también de todo su pecado. Ellos tuvieron que reconocer que solamente la salvación estaba en nuestro Dios, no en un imperio grande y poderoso. Que su salvación tampoco no estaba en sus vanidades o en sus perversas obras de sus propias manos. Solamente estaba nuestro Dios. Así también nosotros hoy en día tenemos que reconocer, hermanos, que la salvación solamente está en nuestro Dios. Y si realmente queremos alcanzar todo ese amor eterno y desmedido de parte de nuestro Dios, tenemos que tener fe.
en nuestro Dios. Pero tenemos que mostrarle nuestra fe a nuestro Dios, de que realmente creemos en Él, de que realmente creemos en ese amor bondadoso. Por la misma Escritura lo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Estar plenamente convencido de que Dios premia, de que Dios recompensa grandemente a todos aquellos que en Él confían. Y es por eso que nosotros, hermanos, tenemos que confiar en nuestro Dios. Recordemos también que el pueblo de Israel, antes de recibir todo el amor desmedido de nuestro Dios, hermanos, tuvo que dejar todas sus perversas obras y volver a confiar en el Dios verdadero. Y si nosotros realmente deseamos ser amados por nuestro Dios con un amor eternamente desmedido, hermanos, tenemos que volvernos a nuestro Dios, siendo sabios y entendidos en su palabra. Esa fue la conclusión que nuestro Dios dio allá en el tiempo de Oseas. Quien es sabio y entendido, que entienda estas cosas y que viva su vida conforme a mis preceptos, conforme a mis mandamientos. Si nosotros, hermanos, somos sabios y entendidos ya de su palabra, mantengámonos pues entonces dentro de esos mandamientos de nuestro Dios, siendo obedientes a su palabra, pues solamente de esta manera podemos demostrarle a nuestro Dios que realmente estamos profundamente agradecidos con nuestro Dios. Decía nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si realmente nosotros nos hemos identificado, hermanos, con ese amor eterno y desmedido de nuestro Dios, tenemos que ser agradecidos también con nuestro Dios. Como la historia que le di de esa niña, no importó sacrificar, aunque fuese una miseria lo que llevaba consigo misma, aunque fuese algo muy poco, no le importó desprenderse de ello. Lo que más le importaba a esa niña era mostrarle su gratitud, su amor a un ser amado, a aquel ser quien tanto le amaba a ella. Que sin importarse que se quedara sin nada, sin importarse que se desprendiera aún de sus propias cosas para poderle solventar sus gastos, para poderle alimentar, para poderle mantenerle sana, saludable. Ella, pensando en todo lo bueno que había recibido, no le importó nada desprenderse de ello. Su único objetivo era ser agradecida con su hermana. Así también nosotros, hermanos, debemos ser agradecidos con nuestro Dios, sabiendo de que nuestro Dios nos ha amado eternamente y desmedidamente. Es por eso que dice Hebreos capítulo 10, versículo 28, Hebreos 12, 28, perdón. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos que gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios con temor y temblor. Seamos agradecidos con nuestro Dios, hermanos, sirviéndole en su reino. Yo sé que a veces las cosas de la vida nos agobian, nos atrapan, nos llevan cautivos. Le dedicamos mucho tiempo a nuestras propias cosas. Pero en su vida, ¿cuánto tiempo le dedica a nuestro Dios? Si ora en su casa, qué bueno, gloria a Dios. Si se acuerda de este siervo inútil, qué bueno, gloria a Dios. Si se acuerda de sus hermanos que están siendo atribulados, qué bueno, gloria a Dios por ello. Si puede prestar un servicio aquí en la congregación, qué bueno, gloria a Dios por ello. Pero si no lo está haciendo, no hemos aprendido nada del amor de nuestro Dios. Escuché varias traducciones del amor hace unos días. ¿Qué es el amor? La mayor muestra del amor, hermanos, es sacrificio, mi hermana. Por eso dice nuestro Dios que el amor es sufrido. Por eso muchas personas nadie quieren amar, o no quieren amar porque tienen miedo a ser heridos. Por el amor es sufrido. Y es porque requiere sacrificio. Y Dios lo dio. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo dice:
mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1. Mismo nuestro Señor Jesucristo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amemos, hermanos, pero no de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, así como nuestro Dios nos ha amado a todos nosotros. Más acuérdense, yo quiero que se vaya de aquí pensando en esto. Dios me ha amado con un amor puro y de gracia. Dios me ha amado en una forma intensamente generosa. Eternamente y desmedidamente Dios me ha amado. ¿Cómo debo conservar ese amor? Siendo obediente a la palabra de nuestro Dios, siendo un fiel creyente a la palabra de nuestro Dios. Eso es lo que Dios espera de todos nosotros. Si usted, mi amiga, mi amigo, usted se ha identificado con el amor de nuestro Dios, usted cree en ese amor de nuestro Dios, pero ha obedecido su palabra, le ha mostrado su fe, ¿o es que acaso todavía duda del amor de nuestro Dios? Ojalá que eso no sea. Mientras hacemos una invitación mediante un himno, un canto, les invito a que nos pongamos de pie. Recuerde, usted solamente necesita arrepentirse de todos sus pecados. No importa si hace cuál estos se hacen. Dios está dispuesto a recibirle. Dios está dispuesto a tomarle siempre y cuando usted se arrepienta de todos sus pecados. Siempre y cuando usted confíe en el poder de nuestro Dios, que es el Evangelio. Siempre y cuando usted esté dispuesto a confesar su vida delante de los hombres. Su nombre más bien delante de los hombres. Siempre y cuando usted esté dispuesto a ser sumergido en las aguas del bautismo para el perdón de los pecados y perseverar fiel a los mandamientos de nuestro Dios. Y créalo, que todo el amor de nuestro Dios se desbordará en usted desde hoy y hasta la eternidad misma. Hermano, por favor.